que la mayoría del curso son cuestiones prácticas y pues tuve que hacer el examen final práctico y me costó un poco por cuestiones de tiempo, pero hoy iniciamos ya las clases. Margot les compartió ayer información respecto a cómo se van a distribuir los puntos de la zona. También en cuanto a que el examen parcial va a ser presencial, el valor del examen final, cuánto tienen que tener de zona mínima y los trabajos que tienen que presentar, ¿verdad? ¿Podría alguien confirmarme si ya les dieron la información? Nolik dijo de que usted nos iba a dar esa información. Ah, correcto. Bien. Gracias. Fíjense que les voy a contar. Es muy parecido al semestre normal. Sin embargo, acá no van a haber 2 parciales, sino solamente un parcial. Está programado para el 14 de junio y el examen final está programado para el día 27 de junio. La asistencia va a tener un valor de 20 puntos, entonces vamos a pasar a asistencia a las 6:10 para que pues todos podemos tener en algún momento algún atraso. Entonces, pues vamos a dejar ese lapso de 10 minutos para que se pueda tomar la asistencia. Igualmente al finalizar la clase. Vamos a dejar también un lapso de tiempo porque creo que después de esta clase todavía tienen otra de 7 a 8. Entonces, igualmente vamos a dejar, no vamos a dejar también 20 minutos al final de la clase, pues, pero sí vamos a dejar algún tiempo prudencial para que ustedes puedan también tener un pequeño descanso entre clases. El horario de la clase es de 6 a 7 de la noche. Pero como les digo, vamos a dejar ese margen de 10 minutos al inicio y algún tiempo prudencial para al finalizar la clase. Y tienen que tener por lo menos 41 puntos de zona mínima. Vamos a tener 2 trabajos de 15 puntos cada uno. 30 del examen parcial para hacer un total de 60 puntos de zona. Y el examen final tiene un valor de 40 puntos. ¿Sí? Entonces, poco a poco vamos a ir estableciendo las tareas que van a tener que entregar. Vamos a dejar que hagan una tarea para que la entreguen de manera virtual y la siguiente la van a entregar de manera física el día del examen parcial para que podamos también tener la opción de tener alguna tarea que ustedes pues puedan hacerla a mano y puedan desarrollar algunos temas. Dentro del contenido del curso de Teoría del Conflicto y Cultura de la Paz, lo primero que establece, vamos a tratar de desarrollar el programa completo. Hay algunas situaciones que voy a dejarles algunas lecturas, pues son breves casi todas, pero necesito que lean el Manifiesto de Sevilla de la UNESCO y un manual para negociadores, porque el derecho es una herramienta que se utiliza para mantener la paz dentro de la sociedad, la equidad y el respeto, pero hay un dicho que dice que más vale una mala negociación que un buen juicio, y muchísimos litigios judiciales, penales, civiles, administrativos, pueden evitarse si las partes llegan a un buen acuerdo. Y parte de ser un buen abogado es también saber negociar y saber intervenir en el momento en que las partes van a iniciar una litis. Entonces es necesario también que ustedes pues tengan los conocimientos necesarios para evitar la mayor cantidad de procesos que tengan. Alguien me comentaba, alguien comenta Manual de Sevilla de la UNESCO. Sí, ese. Ya lo tengo descargado, se los voy a cargarlo mañana para que ya tengan ustedes acceso a ese manual y podamos empezarle a dar lectura. Entonces, como les comentaba, lo primero que establece el programa son los conceptos básicos. Y dice, el primer concepto básico es ¿qué es la paz? Dice, es la situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países.
y relación de armonía entre las personas sin enfrentamiento ni conflictos. Esa definición la extraje del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Sin embargo, si ustedes podrán notar, la primera definición que atañe situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países, eso más parece el antónimo de guerra que una descripción de la paz de la que debemos vivir y a la que todos tenemos derechos. Como verán, la paz representa también el cúmulo de derechos que nosotros tenemos a una vida digna, a la salud, a la educación. En un país que se encuentra en guerra, pues dejan de existir todos esos derechos. Deja de existir el derecho a la educación, los niños dejan de ir a los colegios, a las escuelas, las personas pues dejan de tener acceso a la salud porque se vuelve de alguna manera primordial atender a los heridos de las guerras. Vean, por ejemplo, ahora el caso de Ucrania. En Ucrania, en varios hospitales es primordial atender a los heridos que surgen del conflicto que ellos están viviendo, de la guerra que viven, y no darle la atención primaria de la salud a sus habitantes y a sus ciudadanos. Lo mismo pasará con las escuelas. Hay algunas zonas que están muy cerca de la línea de fuego que todos los estudiantes pues no pueden acudir en atención al peligro que están sufriendo. Y también considerando el hecho de que durante los bombardeos y durante todas esas situaciones bélicas, pues pueden atacar una escuela y los niños pues podrían salir afectados de esa cuenta. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la paz también es mantener los derechos que nosotros tenemos. El segundo concepto que establece la RAE es la relación de armonía entre las personas sin enfrentamiento ni conflictos. Sin embargo, ustedes... Sí, Julio, buenas tardes. Julio levantó la mano. ¿Querías decir algo, Julio? Sí. Vean, la situación que nosotros vivimos en Guatemala creo que no encuadra en el primer concepto de paz, pues ante la situación que hoy vivimos, atendiendo a lo que establece la RAE, en que en Guatemala no existe lucha armada en un país ni con otros países, pues podríamos decir que vivimos una situación de paz. De igual manera, Julio, no sé si podría apagar su micrófono, por favor. Bien. De igual manera, en la relación de armonía entre las personas sin enfrentamiento ni conflictos, más o menos podríamos nosotros establecer que vivimos en un país que tiene paz. Sin embargo, si nosotros atendemos a la realidad de este país, podemos... Julio, por favor, apague su micrófono. Entonces, nosotros podemos aseverar que no vivimos en un país que tiene paz. Y es que también la paz se refiere a la inexistencia o a la minimización de los problemas sociales. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las manifestaciones que han hecho los sindicatos, por ejemplo, el sindicato de salud. No quiero entrar en discusión a si tienen o no justificación para hacerlo, ni si es legal o es ilegal, sino simplemente existe un problema social, pues se hace una manifestación, existe el derecho a la manifestación, existe el derecho a la manifestación pacífica, se ejerce, pero eso provoca que deje de existir el estadio de paz, porque si ustedes tienen derecho a la salud y se dirigen al hospital, primero no van a haber personas que los atienden en el hospital, pero también les va a ser muy complicado llegar. Se pierde el derecho a la locomoción, se pierde el derecho a la educación, porque también los estudiantes no pueden llegar a los colegios, a las escuelas, el derecho a tantas situaciones. Entonces, la paz abarca a toda la sociedad. Es decir,
que deben garantizarse todos los derechos por medio de la paz. Ahora, la violencia. Si alguien tiene alguna duda, por favor, levanta la mano y con gusto. El siguiente concepto básico es la violencia. Y dice, es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. O sea, esa es una definición de la Organización Mundial de la Salud. El desarrollo se refiere al desarrollo integral de la persona. En la ley de violencia contra la mujer están desarrollados de manera muy amplia los ámbitos dentro de los que se puede ejercer la violencia. Y es que la violencia no solo es un ataque físico, como bien lo establece la Organización Mundial de la Salud, se refiere a un daño psicológico, a las lesiones que se refieren propiamente a los daños físicos y a la propia muerte. Como podemos observar que la paz tiene un concepto muy amplio, de igual manera la violencia. Dentro de las mismas manifestaciones que yo les comentaba, que todos tenemos libertad para manifestar, esas actitudes de alguna manera pueden dañar a todas las personas que coexisten con nosotros de manera psicológica, de un altercado que resulte. ¿Se recuerdan de las manifestaciones previo a la toma de posesión del presidente? Hubieron muchos momentos de tensión en los que estuvieron muy cerca de existir personas que sufrieran algún vejamen en su integridad. De hecho, en algún municipio creo que sí hubo algún enfrentamiento armado que provocó la muerte de alguna persona. Las redes sociales muchas veces también perturban la paz. Sí, Dominga, buenas tardes. Sí, buenas tardes, licenciada. Ahorita que usted estaba hablando de la violencia y la paz, ¿verdad? Entonces siento que sí estamos viviendo en una época donde sí realmente se está vulnerando, ¿no? O sea, si en algún momento se estaba creyendo o creímos que estamos en paz, yo siento que hoy día se está reflejando que no, prácticamente se están poniendo en riesgo muchas vidas de los niños, especialmente ayer hubo un ataque armado aquí por la calzada San Juan, por Montserrat, enfrente de una escuela. Y imagínense, eso fue en la mañana. Yo no sé, pero no estoy segura porque no podría afirmar algo si hubo clases igual, ¿verdad? No sé. Pero la cuestión es que se imagina, o sea, es como cabal, o sea, enfrente, entre la escuela y la persona fallecida estaba ahí, básicamente. Entonces, enfrente, o sea, la entrada, pues. O sea, lo que voy es que, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado ahí si un grupo de niños estuvieran entrando o saliendo? ¿Me entiende? Y aparte de eso, pues, 3 pasajeros heridos porque al taxista lo mataron. Entonces, y es un espacio en donde muchas personas pasan para su trabajo, en una pasarela. Entonces, realmente yo siento que estamos viviendo en una época donde sí realmente necesitamos, como quien dice, volver, si es que en algún momento tuvimos esa pues paz, entre comillas, ¿no? Pero hoy día yo siento que sí, no la tenemos. Gracias. Es que, en efecto, con lo que comentaba su compañera, el daño primario que genera la violencia es a una víctima determinada y, pues, en la mayoría de casos pues resulta siendo un daño físico o un daño psicológico. Sin embargo, como bien lo comentaba su compañera, un hecho armado enfrente de una escuela, pues, tiene consecuencias que no se ven de manera instantánea. Nosotros, como les comentaba, las redes sociales muchas veces nos quitan la paz. Ahora, si ustedes se dan cuenta en cuánto tiempo circula un video violento, pues es de manera inmediata y el alcance que tiene es muy grande. Y el hecho de que un video en el que se genera algún tipo de violencia se viralice, la primera vez, si ustedes se lo ponen a un niño, que no es adecuado de ninguna manera, pero si ustedes se lo ponen a un niño, la primera vez se va a asombrar. La segunda vez va a causar menos asombro, la tercera vez que lo vea va a ser normal. Entonces, si ustedes se dan cuenta cómo afecta un simple video y si ven el hecho de violencia en ese momento enfrente de su escuela,
también de alguna manera los va a afectar emocionalmente, pero la primera vez que lo vean les va a causar asombro. La segunda vez va a ser menos asombroso y en algún momento todos los niños, los adolescentes, nosotros incluso como adultos, pues nos vamos a acostumbrar a ese tipo de situaciones, vamos a estar tan acostumbrados a que se ejerza esa fuerza física en contra de los demás que en algún momento va a dejar para nosotros de ser algo extraño o de ser algo malo y va a normalizarse. Si ustedes se dan cuenta, hay algunas culturas en las que es muy normal que los niños de 11, 12 años sepan manipular un fusil, sepan disparar, vayan a la guerra. Sin embargo, para nosotros eso no es normal. Y esa es la intención de poder establecer una cultura de paz, que para quienes vienen hoy creciendo y que van a ser el futuro de Guatemala, no se acostumbren a ese tipo de situaciones y que si nosotros de alguna manera tenemos niños o adolescentes que estén cercanos a nosotros, pues tratar de no difundirle esas ideas y tratar de no ser el ejemplo, porque como les decía, la violencia no es solo el daño físico, sino muchas veces el daño emocional. Hace como una semana fui al banco y una persona que estaba haciendo cola se alteró y le empezó a gritar al cajero. Entonces, ese también es un tipo de violencia psicológica. Y realmente en ese momento pues no era relevante si un hombre le gritaba a una mujer o una mujer a un hombre, sino simplemente pues fue un acto de violencia. Y lo peor es que quien estaba gritando llevaba un niño. Yo no sé cómo trata a esa persona que estaba gritando al niño, o si el niño pues ya estaba acostumbrado a ver esas escenas, pero eso es inculcar una teoría, una cultura de violencia en una persona que está aún desarrollándose, que aún está formándose su criterio. Entonces, ese tipo de consecuencias de la violencia, nosotros no es que las veamos de primera mano. Con el ejemplo que ponía su compañera, hubo una víctima directa y alguien que sufrió de manera instantánea el resultado de un hecho violento, pero la violencia de igual manera se infunde y se desarrolla no solo de esa manera, sino como les comentaba con los menores, pues también creando un impacto psicológico y un impacto emocional que va a influir en la manera en la que ellos van a comportarse posteriormente. Por eso es importante que se fomente una cultura de paz y se disminuya todos los hechos que puedan considerarse violentos de cualquier índole, sean emocionales, psicológicos o físicos. El siguiente concepto básico es el conflicto. Y el conflicto se refiere a un combate, una lucha, una pelea, un enfrentamiento armado, apuro, situación desgraciada y de difícil salida, problema, cuestión, materia de discusión, coexistencia de tendencias contrarias en el individuo capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. Y de una manera colectiva se puede establecer un conflicto como en las relaciones laborales, por ejemplo, conflicto que enfrenta a los trabajadores a través de sus representantes con los empresarios, afecta a una empresa o a un sector económico y su resolución tiene efectos generales. Perdón, ese es un conflicto colectivo en materia laboral. Pero había también un concepto de conflicto que estaba acá en la presentación que se refería a los conflictos que surgen sobredimensionados, por ejemplo, una guerra, el conflicto armado interno que se vivió en Guatemala, los conflictos que se generan de comunidad a comunidad, como se ha visto acá en Guatemala, en Sololá, hay algunas comunidades que tienen conflictos muy graves. Sin embargo, acá hay algo muy interesante, y dentro de las definiciones de conflicto dice coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. Sin embargo, lo que nosotros debemos de lograr es la coexistencia de tendencias contradictorias entre los individuos sin que se generen hechos de violencia, porque todos tenemos derecho de tener una ideología diferente, de pensar de manera diferente. No todos pues tenemos la misma idea, no todos tenemos la misma ideología, no todos compartimos los mismos pensamientos. Sin embargo, debe existir el espacio para que todos nos expresemos, todos podamos generar nuestras ideas, expresar nuestra ideología sin que eso genere que tengamos ni que tener ningún tipo de manifestación ni verbal ni física
En este momento ustedes podrían decirme, miren, yo no estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo, pero yo por eso no tendría que molestarme ni que enojarme con ustedes. Por el contrario, tengo yo que escucharlos y ustedes tienen todo el derecho a expresarse y manifestar sus ideas. De eso se trata no la solución del conflicto, sino la coexistencia pacífica. O sea, volvemos a la paz. En un estado de guerra, pues también el hecho de que alguien exprese su descontento con lo que está sucediendo genera más violencia. Sin embargo, en este espacio, pues ustedes tienen todo el derecho a expresarse, tienen toda la facultad de manifestar sus ideas, de compartir su ideología, y no por eso alguien puede de alguna manera decirles a ustedes que están mal, sino por el contrario, tenemos que lograr la coexistencia de nuestras ideologías de una manera pacífica y sin generar más violencia. Y el último concepto básico es la guerra. Y el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo reconoce como desvanecencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias, lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. La guerra no es solamente eso, y no se vive únicamente entre dos potencias, dos países, aunque no sean potencias económicas o de cualquier otra índole o industriales. Pues una vez una irrumpe la otra, será una guerra. También la refiere como la lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Acá en Guatemala, pues la verdad se libran varias guerras todos los días. Y las guerras no son solo las que están sobredimensionadas, como por ejemplo Rusia con Ucrania. Esa puede ser una guerra que encuadra en el primer precepto que establece la RAE, pero hay muchas guerras acá en Guatemala. Hay guerras económicas, si ustedes se dan cuenta, existen todavía los monopolios. Un monopolio, por ejemplo, acá en Guatemala, no quiero poner un ejemplo concreto, pero los monopolios no pueden sostenerse por un libre mercado, sino hay que sostenerlos de alguna manera ejerciendo violencia sobre pequeños comerciantes. Si ustedes quisieran empezar a vender algún producto sobre el que exista, que está monopolizado aquí en Guatemala, los monopolios están taxativamente prohibidos por la ley, pero existen. Si ustedes quisieran en este momento empezar a vender algún producto o comerciar algún producto que esté monopolizado, se van a dar cuenta que les van a ejercer algún tipo de violencia económica. Entonces, eso va a generar, y si varios pequeños comerciantes quieren emprender utilizando un producto que esté monopolizado, se va a generar una guerra, y no va a ser una guerra necesariamente entre dos bandos militares, sino va a ser una guerra económica. Existe la guerra económica. Si ustedes se dan cuenta también, por territorios, hay territorios en Guatemala que han sido discutidos desde hace mucho tiempo y pues no hemos logrado llegar a un consenso. Entonces, la guerra abarca muchísimos espacios, no solo se reconocen las que están sobredimensionadas, sino todas también las batallas que se libran a lo interno de los países, y no solo pasa en Guatemala, sino pasa en todos los países del mundo. En todos habrán diferencias entre clases sociales, entre giros económicos, entre muchas situaciones, y pueden generar ese descontento, pero la guerra deviene de pequeños actos de violencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo está concatenado, porque muchos actos de violencia generan un conflicto, muchos conflictos generan una guerra. Entonces, la manera de erradicar una guerra o de evitar una guerra es evitar los pequeños muestras de violencia que tiene la sociedad desde un inicio. Y quería comentarles también, vamos a utilizar un poco de legislación, y yo anoté acá la Constitución Política de la República de Guatemala.
que es la que nos garantiza los derechos que nosotros tenemos y son los que subsisten únicamente cuando vivimos en paz. Una vez se rompe la paz por un hecho de violencia, por un conflicto, por una guerra, deja el Estado de poder, de ser capaz de proveernos los derechos que nosotros tenemos y de los que debemos gozar. Los acuerdos de paz, yo no sé si ustedes ya leyeron los acuerdos de paz, pero de todos los acuerdos que se firmaron, el único acuerdo de paz que se ha cumplido materialmente hasta hoy es el cese al fuego. Todos los demás acuerdos de paz en los que se indica o en los que se desarrolla factores de educación, factores de tierras y otras múltiples situaciones que están ahí reguladas, aún miren, tantos años después no se han cumplido. Sin embargo, existen como legislación y pues en algún momento debería de cumplirse para poder restaurar los derechos y poder mantener la paz, porque si bien es cierto, los acuerdos de paz se crearon para que en ese momento se detuviera el conflicto armado interno, también fueron proyectados para que a largo plazo la sociedad pudiera mantenerse en paz. Y la Convención Americana de los Derechos Humanos, que regula muchos de los derechos que nosotros tenemos de manera individual, que deben ser prestados por el Estado, pero que únicamente, como ya les había comentado, pues pueden ser garantizados en un estadio de paz. Y es que la propia paz es un derecho, porque solo mediante la paz puede ejercerse la vida digna, la salud, la educación, el derecho a la familia. Y de ello también devienen muchos tratados internacionales con los que se pretende garantizar que las familias ya no sean desintegradas por la guerra, que ya las familias no se vean obligadas a migrar. Y es que en algún momento también muchas personas se ven obligadas a migrar por la guerra. Y a quien cruza la frontera de una manera, llamémosle, ilegal, en algún momento también se les consideró criminales. Sin embargo, existe también la Convención de Palermo, que le da un giro diferente a esta situación y reconoce el derecho de los migrantes y los reconoce como víctimas de estructuras transnacionales de crimen organizado y les garantiza también a ellos el derecho de poderse desplazar y los derechos que tienen en otro país a ser reconocidos y los derechos que se les deben otorgar después de haber sido migrantes. Entonces, es importante también que consideremos la legislación para que nosotros podamos establecer qué es el estadio de paz y en qué momento pues se rompe y dejan de garantizarnos los derechos que nosotros como habitantes de Guatemala tenemos. No sé si alguien tendrá alguna duda. Sí, Cristian, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Mire, a mí me surgió como la duda, porque estamos hablando acerca de utilizar lo menos posible la violencia, ¿verdad? Correcto. Pero, mira, yo tuve una situación. Por ejemplo, yo estaba saliendo del cementerio general de visitar a un familiar y un individuo se me acercó con el arma en la mano, me la puso en el estómago y me dijo que quería literal todas mis cosas y hasta dejarme descalzo porque le gustaron mis zapatos. Entonces, yo dentro de la pechera llevaba un gas pimienta. Lógicamente, pues, mi primer instinto no fue darle mis cosas, sino simplemente saqué el gas pimienta y no sé al final si se quedó ciego o no se quedó ciego. Lo único que vi es que se le empezaron a inflamar los ojos. Salí corriendo y me puse a salvo lo más pronto que pude, ¿verdad? Pero en este caso, entonces, mi duda surge, ¿en qué momento es que realmente raya ahí la violencia y la autopreservación, por así decirlo? O sea, defenderse a uno mismo, porque, o sea, si permito que se vean mis cosas por no utilizar, por no defenderme, o por así decirlo, si eso es un acto de violencia, entonces, no, más o menos por ahí es donde me surge a mí como que esa incógnita. ¿En qué momento nosotros podemos utilizar la violencia también para defendernos? Sí, porque yo entiendo que hasta cierto punto defenderse es un acto violento, ¿no? Porque estamos prácticamente como en disputa, peleando, por así decir. Claro, por supuesto, hay algunas actitudes violentas que la misma ley prevé que el ser humano va a tener. El artículo 24 del Código Penal considera la legítima defensa. Pero la legítima defensa tiene 3 preceptos. El primero es que existe una agresión ilegítima. En ese momento te viste ante una agresión ilegítima.
El segundo es necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. ¿El medio que utilizaste fue racional? Yo considero que sí, porque ante la amenaza de un arma de fuego, haber utilizado un medio no letal como el gas pimienta no se quedó ciego. El gas pimienta no provoca la ceguera. Se le inflamaron las vías aéreas y los ojos, pero no provoca la ceguera. Entonces, el medio que utilizaste sí fue racional. Si hubiera sido al contrario, si él hubiera ido con gas pimienta y le hubieras disparado, no hubiera sido el medio más racional, porque él no te iba a causar la muerte, pero entonces el medio que utilizaste fue racional. Y la última es la falta de provocación suficiente por parte del defensor. En ningún momento provocaste el ataque que este te causó. Entonces, tus acciones podrían ser amparadas por la ley ante la legítima defensa. Y es que el hecho de que como seres humanos querramos preservar la paz no quiere decir también que no tengamos que defendernos. De hecho, ustedes se recuerdan que hay 3 tipos de legítima defensa. La legítima defensa propiamente dicha, la legítima defensa privilegiada y la legítima defensa putativa. La legítima defensa putativa, la privilegiada es la que se ejerce en el momento en que una persona entre a la morada de nosotros con alguna intención clara. Entonces, también la ley establece que en ese momento podemos nosotros defendernos. Y la legítima defensa putativa es la falsa creencia que existe una agresión, pero igualmente nosotros pues nos defendemos porque creemos que es una agresión real. Pues no se trata de que nosotros fomentemos la violencia, ¿sí? Pero tampoco tenemos por qué permitir que nos violenten nuestros derechos. Para todo existen medios legales para defenderse. Si a ustedes una resolución no les favorece, existe el medio legal de la apelación. Si alguna persona ustedes consideran que está sufriendo algún vejamen, existe también la exhibición personal para que la utilicen y la persona deje de sufrir vejámenes. En el caso de la experiencia que nos contaba el compañero, existe la legítima defensa que fue utilizada de manera correcta y que encuadra entre los preceptos que establece el Código Penal. Entonces, si bien no hay que fomentar la violencia, también podemos utilizar los mecanismos legales para defendernos. Una vez, pues, encuadren las situaciones, como en este caso, pues, que encuadró el medio idóneo para defenderse, la falta de provocación. Si ustedes se dan cuenta, pues, también es válido que nosotros en algún momento ejerzamos algún medio físico para defendernos, no solo nosotros, sino nuestras familias y nuestras casas. Eso sí lo prevé perfectamente la ley acá en Guatemala. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún aporte a la clase? Gracias, licenciado. Con gusto, a la orden. Entonces, terminamos la clase de hoy. Nos vemos mañana y les voy a subir la presentación a Classroom para que la tengamos. Sí, Cristian. Buenas noches. Licenciado, perdone, ¿la asistencia ya la habrán compartido? Todavía no. Ahorita la compartió Jocelyn, me parece que sí. Ya ahorita la compartió. Sí, gracias.